Les presentamos el laboratorio 2 del curso de Fundamentos de la Electricidad y Magnetismo. Somos el grupo 10 que está conformado por Guaybo Almanza, Aloy Sande, Juan Baltasar, Julián Lidman, Juan Guaman Roy y mi persona, Cueva Torres, Cristian Alexis. Los objetivos del primer experimento son los siguientes: medir el campo magnético producido por las bobinas de Helmholtz y estimar el número de vueltas en las bobinas haciendo uso de la ley de Biot-Savart. Y por último, comparar los resultados experimentales con los teóricos y así obtener el porcentaje de error respectivo. Los objetivos del segundo experimento son estos: realizar múltiples experimentos de inducción electromagnética comprobando cualitativamente la ley de Faraday, analizar e interpretar el principio de inducción electromagnética mediante la realización de los experimentos y, por último, estimar el tiempo real de prendido y apagado de la fuente utilizando la ley de Faraday. El procedimiento se basa en la medición de todos los instrumentos que hemos usado en el experimento y la medición del campo magnético usando tres diferentes valores de corriente. Las mediciones del campo magnético con las corrientes asignadas. Usamos tres valores de corrientes que son 1.5, 2 y 2.5 amperios. Acá tenemos las tres gráficas correspondientes a estas corrientes. Y el campo promedio que resultó fueron 1.76 militeslas, 2.30 militeslas y por último 2.81 militeslas para las corrientes de 1.5, 2 y 2.5 amperios respectivamente. Ahora usamos la medición del campo magnético de las bobinas en serie. Para eso separamos las dos bobinas a una distancia de 12 centímetros y medimos el campo magnético a una distancia de 5 centímetros, obteniéndose así esta gráfica del campo magnético, en donde el campo magnético promedio fue de 2.34 militeslas. Por último, les tenemos las mediciones de las bobinas que hacemos de la siguiente manera. El diámetro de la bobina es igual al diámetro exterior menos la longitud exterior, dando así, según las mediciones obtenidas, que es 141.62 milímetros menos la longitud exterior, que es 13.3 milímetros, obteniendo así el diámetro de la bobina de 128.32 milímetros. Y el radio de la misma, que es la mitad, haciendo un valor de 64.16 milímetros. Cuestionario general, pregunta 1. Utilizando tres mediciones realizadas del campo magnético para la bobina fija, estima el valor del número de vueltas n de la bobina. Para calcular el número de vueltas de la bobina en cada una de las corrientes, utilizamos la de Faraday, que nos dice que el campo magnético es igual a la unidad de vacío por intensidad por el número de vueltas entre las veces de radio. En este caso, la bobina es una espiral circular y por ello aplicamos la fórmula mencionada donde tenemos en cuenta los siguientes datos. La permeabilidad de vacío es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 teslas miliamperios, un radio de 0.06416 metros. También tenemos la intensidad 1 de 1.5 amperios, la intensidad 2 de 2 amperios y la intensidad 3 de 2.5 amperios. Y también tenemos los valores promedio de campos magnéticos producidos por cada intensidad y también cuando no hay intensidad de corriente. También debemos tener en cuenta que para tener un valor más preciso debemos de restar los valores de los campos magnéticos promedios de cada intensidad con respecto al valor promedio del campo magnético cuando la corriente está apagada. Y en el primer caso de la intensidad 1, y reemplazando los datos, nos da que n es igual a 107.0878 vueltas. Para la intensidad 2, reemplazando los valores, nos da que n es igual a 108.2174 vueltas. Y para la intensidad 3, que reemplazando los valores, nos da n que es igual a 107.32408 vueltas. Y para tener el valor de entre los tres, realizamos el valor promedio, que nos da de 107.543106 vueltas. Pregunta 2. Utilizando el valor n hallado previamente, determina el valor teórico del campo magnético a una distancia de la bobina fija. Compara este resultado con el valor medido y hay el porcentaje de error experimental respecto al valor teórico. Como se muestra aquí en la figura, tenemos la fórmula para hallar dicho campo magnético. El campo teórico es igual al campo de la bobina 1 más el campo de la bobina 2. Entonces, teniendo cada fórmula para la bobina 1, que es la fija, y la bobina 2, que es la móvil, y reemplazando los valores, tomando en cuenta la intensidad 3, el número de vueltas, que es 107.3408 vueltas. Y reemplazando todos los valores, nos da que el campo teórico es 2.0937 militeslas. Una vez hallado el campo magnético de forma teórica, calculamos el margen de error en base del campo experimental con la siguiente fórmula, que es el porcentaje de error es igual a campo teórico menos el campo de las dos bobinas entre el campo teórico por todo por 100%. Y reemplazando los valores, nos da que nuestro porcentaje o nuestro margen de error es 2.741%. Sobre el experimento 2. El procedimiento que seguimos para este experimento fue configuramos la fuente a una corriente de 2.5 amperes, que es la corriente que nos dieron de datos. Luego, acercaremos las dos bobinas, la fija y la móvil, de tal manera que conectaremos la fija y en el centro de la bobina móvil mediremos el campo magnético. Después de ahí programaremos el logger pro a una toma de 10.000 muestras por segundo, un intervalo de 10 segundos largo. Luego realizaremos el experimento de apagar y prender la fuente de tal manera que veremos 4 picos. Luego realizaremos dos experimentos adicionales, uno con un imán y el otro con dos imanes para comprobar la ley de Faraday. En este caso también realizaremos el experimento de apagar y prender, de tal manera que veremos 4 picos. Ahora, primero, juntaremos las dos bobinas de tanto la fija como la móvil. Una vez que están juntas, mediremos el campo magnético en la móvil. Y vemos que el gráfico tiene la siguiente variación, donde el campo magnético promedio va a ser 1.502 militeslas. Ahora, al momento de prender solamente, apagar y prender la fuente, en la primera prueba obtenemos lo siguiente. Primero, está apagado, vemos que está apagado, mantiene esta variación. Luego prendemos y genera este pico. Después de un rato está prendido, baja, y luego apagamos y genera este pico negativo. Luego sigue así, luego prendemos y genera otro pico. Así, de igual manera, para el apagado. De esta manera lo tabulamos en una tabla
y en apagado uno y apagado 2, y prendido y prendido 2, donde se obtienen los siguientes datos de corrientes. Ahora, para la segunda prueba también realizamos lo mismo, pero en este caso vemos que hay unos pequeños márgenes de errores que utilizaremos como data. Primero, está apagado, luego lo prendemos y genera un pico alto, pero a la vez también se genera en un cierto instante un pico negativo. Luego se estabiliza, luego apagamos y también vemos que se genera un pequeño pico positivo también. Y de esta manera se generan dos picos, ¿no? Dos picos positivos que son para los prendidos y los demás que son para el apagado. También lo realizamos en una tabla, apagado 1 y apagado 2 y prendido 1 y prendido 2. Pero todo lo englobamos en una tabla general, que es prueba, apagado y prendido, que son 4 pruebas en total. El promedio, entonces, del apagado de la corriente es menos 0.163 amperes y del prendido es 0.372 amperes. Ahora, para las mediciones adicionales, primero, en la bobina fija, acercamos poco a poco un imán primero. Cuando está cerca, esperamos un tiempo y luego lo prendemos y vemos que se genera este pico. Y el imán empieza a rotar solo, por acción, claro, del campo magnético y también de su flujo, que en este caso va a variar un poco, y vemos que se genera así. Hay una variación. Y luego lo apagamos y vemos que empieza a girar, pero ya no tan descendido, por decirlo así, y no tan violento, pero por acción del centroide y de la gravedad empieza a girarse solo, porque ya había girado. Luego lo volvemos a prender la fuente y vemos que se genera un pico mayor y empieza a rotar un poco más. Después de un rato lo apagamos. De esta manera también lo tabulamos y vemos que en apagado 1, apagado 2, prendido 1, prendido 2. El promedio cuando empieza a girar solo el imán es de 0.341 amperes de la corriente, claro. Ahora, en el último, en la corriente, cuando acercamos esta vez dos imanes juntos, cuando ya está cerca, empezamos a prender la fuente y lo movemos nosotros. Ayudamos a mover al imán y vemos que se genera una violenta variación, por decirlo así, de la corriente, como se ve en la imagen. Luego lo volvemos a apagar y por acción, ya lo dije, del centroide de la gravedad y empieza solo a girar. Luego de un rato lo volvemos a prender y ayudamos también al imán y vemos que se genera igual, una mayor variación. Y igualito, lo volvemos a una tabla de apagado 1, apagado 2, prendido 1 y prendido 2. En el promedio de los prendidos, en este caso, es un poco mayor, que es 0.385 amperes. Ahora, la pregunta 1. Nos dice que utilicemos la ley de Faraday y los datos recopilados para determinar el tiempo de prendido, el tiempo que le toma llegar a la fuente de 0 voltios a un voltaje estable y el tiempo también para el apagado, claro. Tenemos que asumir que el intervalo del voltaje varía linealmente. Para ello, primero el campo magnético promedio de la corriente I3 va a ser 2.5 amperes. El campo magnético ya lo calculamos que es 1.502 militeslas. Y la variación cuando no hay corriente va a ser 0 militeslas, por decirlo así. Ahora, el número de vueltas, como ya lo tuvimos de la pregunta anterior, es de 107. Luego, primero veamos la variación del campo magnético, que en este caso sería el campo de la corriente I3 menos el campo cuando la corriente es 0. Nunca obtuvimos la variación. Luego, tenemos que aplicar la fórmula de la fuerza electromotriz, donde es el valor absoluto del menos el número de vueltas por el área por la variación del campo magnético sobre la variación del tiempo, donde a la vez sabemos que la fuerza electromotriz es igual a la corriente inducida por la resistencia. Ahora, para el apagado, realizando la siguiente tabulación de las tablas, vemos que su promedio es 0.163 amperes. Ahora, para calcular la resistencia, como ya tenemos datos que la intensidad es 2.5 amperes, no, 2.5 amperes y el voltaje es 1.5 de la fuente, aplicamos VIR y sabemos que la resistencia es igual a 0.6. No olvidar que el área es pi por radio cuadrado, como es una circunferencia de la bobina. Ahora, reemplazamos en la fuerza electromotriz en la FEM, donde el número de vueltas por el área por la variación del campo magnético que ya hemos hecho sobre la variación del tiempo, donde a su vez la FEM también es igual a la intensidad inducida, a la corriente inducida por la resistencia. Reemplazamos en estos datos y vemos que la variación del tiempo para el apagado va a ser 0,0213 segundos, que es relativamente pequeño. Este es el tiempo que se demora en estabilizarse el voltaje. Ahora, cuando lo prendemos, también lo tabulamos de la siguiente forma, obtenemos un promedio de la corriente inducida de 0.372 amperes. Lo mismo, aplicamos la fórmula de la frecuencia electromotriz, menos el número de vueltas por el área por la variación del campo magnético sobre la variación del tiempo. Sabemos que la resistencia es 0.6. Reemplazamos la fórmula y vemos que la variación del tiempo es 0,0929 segundos. En este caso, se demora un poco más en estabilizarse cuando se prende la fuente. Ahora, en la pregunta 2, explique otros métodos utilizados para producir FEM inducida y compare los resultados obtenidos. ¿En cuál de estos se obtuvo mayor fuerza electromotriz y por qué? Bueno, nosotros sabemos que la FEM inducida es igual a la corriente inducida por la resistencia. Del dato anterior sabemos que la resistencia es 0.6. Ya, en este caso, primero tabulamos para cuando sacamos el imán y sin acción de ninguna fuerza externa, no ayudamos al imán y el imán gira solo. En este caso se obtienen los siguientes datos, 0.341 amperes de promedio. Ahora, para el segundo caso, cuando nosotros ya ayudamos a los dos imanes, obtenemos que el promedio es 0.385 amperes, más o menos redondeado. Ahora, calculamos la FEM inducida para el primer caso del imán cuando está solo, o sea, cuando rota sin ninguna ayuda, vemos que es 0.205 voltios. Y para el segundo caso, vemos que es 0.231 voltios. En este caso vemos que es mayor la FEM inducida cuando ayudamos al imán. Bueno, esto se da porque cuando nosotros estamos acercando poco a poco, primero, a los dos imanes, nosotros lo ayudamos a mover, lo movemos el imán y se genera una mayor velocidad. Y al generarse una mayor velocidad, se genera un mayor flujo magnético. Y sabemos que la FEM inducida depende del flujo magnético. Y si el flujo magnético aumenta, también la fuerza electromotriz va a aumentar. Es decir, si nosotros aumentamos la velocidad del imán, del imán que estaba solo, también hubiera aumentado su FEM inducida. En otras palabras, mientras nosotros aumentamos más la velocidad del imán, se va a generar una mayor fuerza electromotriz. En este caso, nosotros giramos los dos imanes y se genera una mayor fuerza electromotriz.
Cuestionario específico. Usando las medidas de las bobinas, calcular el campo magnético en el centro de la bobina móvil producida por la bobina fija cuando la fuente esté prendida. Comparar ambos valores experimental y teóricos y hallar el margen de error. Bueno, para esto primero vemos la forma de nuestra bobina, la cual es circular, y usando el error de la mano derecha, tenemos que nuestro campo magnético irá en la dirección de I positivo. Y bueno, para esto hacemos, para hallar el campo magnético, hacemos uso de la fórmula del campo magnético en el eje, que va a ser igual a U sub 0, intensidad por radio al cuadrado, todo esto sobre 2 multiplicado por la distancia de ambas bobinas al cuadrado, va a ser al cuadrado, y todo esto elevado a 3 medios. Y bueno, identificamos nuestros datos obtenidos en el laboratorio de las bobinas. La distancia de ambas bobinas va a ser de 0,03914 metros. El radio de la bobina va a ser igual a 0,06416 metros. Y el número de vueltas hallados anteriormente en el experimento único, teóricamente, va a ser de 107 vueltas completas. Y bueno, reemplazamos nuestros datos en la fórmula y nos va a dar un valor teórico del campo magnético que va a ser igual a 1,629817 por 10 a la menos 3 teslas. Y el campo promedio obtenido en las tres tomas en el laboratorio va a ser de 1,50185917 teslas. Y con ambos valores experimental y teórico podemos obtener el margen de error experimental, la cual va a ser de 7,851055%. Observaciones. Durante el experimento observamos que para una mejor toma de datos se debe sujetar con una mejor presión el sensor de campo magnético, pues es esta la que lee el campo magnético producido por las bobinas y lo transcribe en el logger pro durante un periodo de tiempo. Asimismo, observamos que deberíamos hacer mediciones más precisas en el diámetro externo e interno de las bobinas, pues durante todo el experimento se pudo observar que el campo magnético siempre dependía del área de las bobinas. Conclusiones. Concluimos que el campo magnético producido por las bobinas dependerán de la corriente que se les aplique. Bueno, acá existió un agente de proporcionalidad, la cual vimos que a mayor intensidad las bobinas producirán un mayor campo magnético. Por otro lado, también concluimos que la corriente aumentará si en esta se le aplica algún material que produzca su propio campo magnético. Esto lo vimos en el experimento donde interferimos el campo de las bobinas con imanes, la cual se pudo ver que la intensidad aumentó a comparación en la que no se usó imanes. Asimismo, también concluimos que los cálculos teóricos y experimentales tendrán un margen de error. Esto pues que existirá factores externos que intervengan en nuestra toma de datos. Asimismo, también concluimos que durante todo este experimento reforzamos los conocimientos aprendidos en las clases de fundamentos de electricidad y magnetismo. Bueno, eso sería todo. Gracias.